Para cantar agudos como este o este, debes hacer algo a lo que llamamos mixto liviano, que suena más o menos así. ¡Yay! Si tú intentas cantar esas notas gritando ¡yay! No se puede, no lo vas a alcanzar y muy seguramente te vas a lastimar. Presta atención a Ariana Grande cantando estas notas altas en vivo, especialmente cuando dice I've got. ¿Te fijaste que su nota aguda suena ligeramente diferente a las demás palabras de la canción? Escúchela otra vez, es como si hiciera un switch súper sutil para alcanzar esas notas tan agudas con su voz. Esto no le duele, no le molesta, no le pica, se nota que está súper cómoda. Para lograr cantar notas así de agudas, lo que debes hacer es dominar la voz mixta, que no es nada más que una voz de cabeza, pero reforzada. Si tú haces una voz de cabeza en un rango agudo, vas a sentir esa ligereza y facilidad que necesita el mixto liviano, pero hay un problema, y es que no suena con tanta potencia. Vamos a intentarlo, pero primero te recomiendo, y te súper recomiendo, que calientes tu voz antes de llegar a esas notas tan agudas. Yo caliento con trompetillas de arriba para abajo. Ahora intenta hacer una U con voz de cabeza, como cuando dices ¡wow! 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 No importa si eres hombre o mujer, todos podemos hacer ¡wow! Luego puedes hacer vocalizaciones con esa voz de cabeza súper liviana. ¡Wow! 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 Pero para darle potencia a tu voz de cabeza, primero debes asegurarte de que no sea un falsete. O sea, que no tengas fuga de aire. ¿Escuchaste cómo suena de airosa su voz en comparación a esto? Haz este ejercicio para asegurar que tu voz no suena airosa. ¡Ah! ¡Ah! Si te fijas, estoy haciendo un pequeño golpe glótico al inicio de la A. Algo como A, 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 pero en el registro agudo. ¡Ah! ¡Ah! Si no te sale, haz como que toses suavecito. Ahí está. Esto te ayudará a tener un mejor cierre en tus cuerdas vocales y que no se te escape el aire. Solo ten cuidado de que seas suave, no empujes el aire ni exageres tu cierre en la garganta, solo en cuanto se produzca. Te recomiendo primero hacerlo en un volumen bien bajito. Puedes practicar primero hacer un glissando a partir de una nota aguda, como por ejemplo así. ¡Ah! ¡Ah! Luego puedes ir integrando el arpegio. ¡Ah! Y después puedes ir integrando una escala, por ejemplo. ¡Ah! Luego, ya cuando te sientes un poquito familiarizado con esa voz de cabeza, puedes intentar cantar melodías. Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo mal. Aún no recibo la postal. Hasta ahora estará sonando más o menos como Prince, súper nítido pero suavecito. Ya que lograste cantar en voz de cabeza de manera nítida, vamos a darle más resonancia. Si hasta ahora este contenido te está siendo útil, regálanos un like para que el algoritmo de YouTube nos promueva y más cantantes como tú nos descubran. Canta una A, pero esta vez aplana tu lengua y sube el paladar cuidando no bajar la laringe. Puedes hacer ambas cosas pensando que vas a ir al dentista y te están revisando los dientes. También puedes apoyarte de un lápiz para que tu lengua y tu velo del paladar traten de evadir tocar el lápiz y así se aplane tu lengua y se suba tu paladar. ¡Ah! Ya que lo tengas, canta con esa voz de cabeza nítida que ya habías logrado, pero con esa apertura que acabamos de producir. Mantén un flujo de aire súper estable y bien constante, como cuando haces ejercicios con V. Y así puedes ir sintiendo cuando hagas tus ejercicios de vocalización. Pa, 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 pa.
También te decía que no bajes tu laringe porque necesitas un espacio más estrecho para crear este efecto de bocina con tu voz, de chiquito a grande. Así tendrás una voz de cabeza más metálica y por lo tanto más resonante. De otra manera, tu sonido se volverá opaco y difícil de producir. También cuida que no suene como a ópera. A algunos de mis alumnos les sirve pensar en un sonido como de gato, o sea, como más tuangueado. ¡Miau! 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 Si eres muy visual, puedes imaginarte que el sonido viaja hacia enfrente. ¡Miau! ¡Ah! Pero siempre es bueno que sepas la razón de cómo se produce tu sonido realmente. Un cierre cordal completo pero fino, dejar estirar las cuerdas vocales de manera elástica y darle amplificación a tu sonido con tus resonadores. Además de mantener un flujo de aire bien constante y estable. Y ahí puedes empezar a practicar esas partes de las canciones tan agudas que antes no te salían. Realize that I've got. Ahora, ¿qué pasa si le agregas fuerza de más? Pues podrían pasar dos cosas. Que tu sonido se sienta y se escuche explotado haciendo el efecto de desafinarte hacia arriba. O que en vez de ser un mixto liviano, hagas un mixto pesado como en el belting. Lo malo aquí es que suena bastante apretado o muy duro y vas a batallar bastante, además de que la gente que te escucha también va a sentir esa sensación como de estrés porque es lo que transmites. Entonces, ¿puedes hacer esas notas tan agudas con belting? Sí, pero con cuidado y con límites. Lo que pasa es que en ese rango tan agudo tu cuerpo ya no permite cantar con tanto músculo. Por eso tienes que ser muy inteligente de no llegar a tus límites y hacer ese switch como lo hizo Ariana Grande al inicio del video. Este mixto liviano funciona así de potente solo en el rango muy agudo de tu voz, aunque también lo puedes utilizar en el rango medio grave o medio agudo, aunque va a sonar más o menos así. Aunque sigue sonando muy bonito y con cuerpo, así que es un gran recurso. Dependiendo del rango en el que estés cantando el mixto liviano, va a ser muy importante que en el registro muy agudo de tu voz abras la boca. Algo muy similar a cuando te ríes a carcajadas. Jonathan, cuéntame un chisme. ¿Un chisme? ¿Qué es así? Justo así. Sin tensiones, que tu cuerpo solito te lo pida. Te puede ayudar a enseñar los dientes superiores y pensar en una sonrisa interna. No bajes la cabeza porque necesitas espacio para que la garganta no se cierre. Así que puedes hacer un poco la cabeza hacia arriba. Solo no lo hagas todo el tiempo. En el rango grave, medio y medio agudo de tu voz no es necesario abrir la boca así de grande. De hecho, no se recomienda. Pero lo que sí puedes hacer es jugar con la claridad del sonido. O sea, aflojar la boca, por ejemplo, o articular más para que tu sonido suene más claro. Pero todo va a depender de tus gustos personales y de lo que sientas más cómodo. Ahora, para que tu voz suene realmente potente, necesitas conocer cuál es tu bocina interna. Si ya viste este video, seguro ya sabes a lo que me refiero, pero si no, tienes que verlo para dominar esa voz aguda y potente sí o sí. Sin más, ¡sigue cantando!